Bueno, en este video quiero explicar un poco cómo funcionan los registros o las estructuras en C, para qué se utilizan, qué finalidad tienen, cómo utilizarlas. Bien. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con un ejemplo simple. Imaginemos que yo en un sistema quiero guardar datos de una persona. De esa persona yo voy a saber el DNI, la altura y la edad. Bien. Vamos a decir que la altura va a estar en centímetros y que la edad va a ser un número entero, por razones de simplicidad para el ejemplo. Y bueno, entiendo que lo primero que se les ocurre a todos sería algo similar a esto, si no conocemos estructuras o una forma distinta de hacer las cosas. Bien, esto no está mal, está bien, funciona, pero siempre, como digo, hay formas mejores y más eficientes de hacer las cosas. ¿Qué problema hay con esto? Bueno, el primero que se me ocurre es que si yo, por ejemplo, quisiera hacer algo así como imprimir persona, yo tendría que pasarle el DNI, la altura y la edad. Esto en sí no tiene por qué ser un problema, pero ahora vamos a ver cómo esto va avanzando. ¿Bien? Y vamos a hacer algo similar a esto. Vamos a poner nombres, vamos a ponerlo muy bonito. DNI, altura y edad. Bien. Y esto lo imprime. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a agregarle parámetros? Imaginemos que yo quiero agregar, por ejemplo, un legajo a esta persona. Le quiero agregar un número de operador. Le quiero agregar, no sé, le puedo agregar una carrera ID. Le puedo agregar una cantidad de compras hechas. Bien. Esto lo que va a hacer es que yo tenga que, si quiero imprimir esta persona, en diferentes partes del código, voy a tener que ir agregando parámetros que sean necesarios a cada una de las funciones. ¿Eso qué tiene de parte positiva y de parte negativa? Parte positiva, el código es dentro de todo más concreto con lo que se usa y con lo que no. Es decir, por ejemplo, imprimir en este caso no está usando ninguno de estos cuatro valores. Eso quiere decir que imprimir solo va a necesitar estos valores y es lo que va a usar para imprimir acá. Entonces, esto se descarta. Eso por ahí te da un poco más de información sobre cómo está hecho el programa, qué partes utiliza cada función, cuáles partes no. Está bien. Pero tiene una parte muy mala y es que dependiendo de cada función, si yo agrego algo, por ejemplo agrego esto, yo tengo que saber exactamente en qué función lo estoy utilizando, en cuál no lo voy a utilizar, para pasarlo manualmente a cada una de las funciones que lo requieran. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero imprimir, tengo que pasarle este parámetro acá arriba en la definición, acá abajo en la ejecución, para que tenga sentido. Digamos que yo quiero agregarle el legajo. Entonces yo tendría que ir a hacer acá, legajo, y acá abajo en la definición hacer exactamente lo mismo y acá agregar un parámetro más dentro de la impresión y que quede algo así, legajo. Bien. Esto para programas que van creciendo en tamaño y en complejidad es inasumible. ¿Por qué? Porque eventualmente saber qué datos van a pasarse, cuáles datos no, es algo que es extremadamente complicado. En la gran mayoría de casos los programadores siempre preferimos, históricamente, hacer algo que quizás sea un poquito menos eficiente, pero que sea más claro de entender y más fácil de leer. Bien. En el peor de los casos, luego el compilador hará su magia con sus optimizaciones para sacarnos del apuro de qué partes se utilizan y qué partes no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se propone hacer? ¿Qué es lo que hace una estructura? ¿Para qué sirve? ¿Por qué este video de estructuras? Bueno, porque la estructura viene a resolver este problema, ¿bien? Que es el pasaje de muchos parámetros asociados, todos estos parámetros están relacionados entre sí. Si yo tuviera que este programa, en vez de hacerlo para una sola persona, como es el caso, que esto representa a la información de una sola persona, tuviera que hacerlo para varias, lo que tendría que hacer es algo similar a esto. Tendría que hacer un define con cantidad de personas, que vamos a poner por ejemplo 10 personas. Ahora yo tendría que hacer algo similar a esto. Al final de todo esto, hacer todo esto que sea un vector. Bien. DNIs, edades,
legajos, número de operadores, carreras IDs, bien, hacer todo en plural por términos de elegibilidad y todo eso. Y ya tener todo esto. Bueno, estos son vectores. Los vectores son complicados de manejar cuando son tantos, ¿no? Además que me puedo confundir con un índice y va a hacer que automáticamente el sistema se me rompa. Si yo estoy leyendo mal un índice, le puedo modificar la carrera o el número de operador a otra persona que no tiene nada que ver. Genera muchos conflictos. Esto no es una buena forma de hacer las cosas. Bien, bueno, entonces, ¿cómo lo soluciona este problema las estructuras? ¿Cómo soluciona este problema que pasa con los vectores y con las variables? De la siguiente forma. Cuando yo defino una estructura, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Voy a crear un tipo de dato, una caja con un montón de datos adentro, que se va a llamar así, ¿no? Y lo que va a tener va a ser un DNI, una altura, bueno, vamos a copiarlos tal cual, porque al final esto es copiar y pegar, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo es que cada una de estas entidades va a tener todos estos datos adentro, con cada nombre correspondiente. Entonces, en vez de tener todo esto que está acá, yo puedo agarrar y hacer lo siguiente. Es decir, quiero este tipo de dato. Voy a crear una variable llamada persona. Bien. Entonces, tengo una variable que se llama persona que tiene este tipo de dato. Bien. Este tipo de dato, de una forma similar a como los vectores son un montón de cajas homogéneas de un tipo de dato, es decir, un vector tiene muchos datos del mismo tipo, una estructura lo que tiene es un montón de cajitas adentro, cada una con sus datos, ¿no? Entonces yo puedo hacer algo similar a esto. Persona, punto, y tengo un montón de cosas para autocompletar, ¿bien? Que son los datos que tiene esta persona. En este caso, por ejemplo, DNI. ¿Esto qué me garantiza trabajar con esto así? Que no me voy a confundir. Es decir, que cuando yo esté editando una persona, cuando esté modificando alguna variable, no voy a tener que estar trabajando con tantos índices, con tantos parámetros pasados, con tanta molestia. Y si yo quiero quitar un parámetro, yo puedo hacer así, y automáticamente, fíjense que yo borré el dato, pongo persona, punto, y ya no me aparece el dato porque lo acabo de borrar. O sea, yo caso contrario, volviera a poner el dato, que en este caso era cantidad de compras hechas, y yo pongo persona, y pongo punto, cantidad de compras hechas, vuelve a aparecer, y lo sigo teniendo de nuevo. ¿Eso qué hace? Que yo pueda hacer algo similar a esto. En vez de trabajar con todo esto, yo puedo decirle, bueno, en vez de recibir todos esos datos, vas a recibir una persona. Bien, vas a recibir una persona. Y esta persona lo que va a hacer es algo como esto. Vamos a hacer acá, persona, punto, nombre de la cosa. Bien, de esta forma, yo lo que hago es que cada vez que yo modifique esto, no tengo que modificar ninguna de las funciones que utilizan a esta estructura. ¿Por qué? Porque esta es una caja que tiene adentro sus cajas. La caja, a la función no le importa realmente lo que hay acá adentro. Yo digo, te voy a pasar una caja que tiene cosas adentro. ¿Qué tiene adentro? No importa, va a variar, ¿no? Yo cuando compile, en ese momento, va a decir, bueno, tengo tal cosa, esto es la altura, esta es la edad, va a saber lo que tiene que hacer de forma interna. Entonces, eso a mí me permite que si yo, por ejemplo, le quiero agregar acá cantidad de compras hechas, como estaba el ejemplo, cantidad de compras hechas, yo puedo simplemente hacer esto, y acá si lo tengo que usar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer coma, p punto, persona, punto, cantidad de compras hechas, y ya está. No tengo ni que pensar si la agregué, si no la agregué, si tiene sentido, si no tiene sentido, porque con agregarlo acá, automáticamente está incluido en esta variable. Bien, es una forma de hacer las cosas más ordenadas. Me permite a mí, entre otras cosas, trabajar de una forma más prolija. Miren, por ejemplo, un ejemplo muy parecido a lo que estuvimos haciendo recién, que tengo dos valores. Tengo personas, que es básicamente un vector de personas, de forma homóloga al resto de variables. Si yo tengo acá una persona, un vector, lo que voy a tener es en cada posición de memoria es una persona distinta. Bien. Entonces tengo una variable, una función que imprime varias personas, todas las personas, y esta que imprime una a la vez. ¿Cómo funcionan? Bueno, internamente, imprimir persona lo que hace es, a esta estructura, accede a cada uno de sus campos y los va imprimiendo. ¿Bien? E imprimir personas, ¿qué hace? Va a ser
un for desde 0 hasta la cantidad de personas, y lo que va a hacer es en cada vuelta va a pasarle como parámetro a la persona donde estoy parado. Bien, personas de i, que en este caso es una persona, y va de acá. Bien, entonces si yo por ejemplo acá de la misma forma tengo número operador, pero no tengo cantidad de compras hechas, yo podría decir, vamos a agregarle cantidad de compras hechas. Agrego cantidad de compras hechas. Fíjense que todavía no modifiqué ni los parámetros, pero yo ya acá adentro, yo puedo poner acá cantidad compras hechas. Y acá puedo hacer personas punto. Hago punto, cantidad de compras hechas. Y lo agregué. Y no tuve que modificar en ningún momento la cantidad de parámetros. Y fíjense que esta función incluso está siendo llamada por otra función que también tiene personas. De esa forma yo me evito esa burocracia, esa parte de tener que ir pasando una función que pasa a otra, que pasa a otra, que pasa a otra, donde quizás se pierde un dato, hay una parte de los datos que desaparece. De esta forma yo tengo todo mucho más organizado. Bien, le paso una caja y esa caja tiene absolutamente todo lo que yo necesito para trabajar. Puede ser que sobre, puede ser que falte en algún momento, pero va a estar todo organizado en cajas. Si yo hago bien las cajas, hago bien las estructuras con todo lo que tiene que tener, es una forma más ordenada de trabajar. Se puede definir de otra forma. Yo podría hacer, por ejemplo, utilizando typedef para definir estructuras. Yo podría hacer algo similar a esto, que está acá hecho. Podría hacer algo así. Borro acá y pongo acá persona como tipo de dato. Y podría definir una persona así. Bien, como otro tipo de forma de que se puede hacer. En vez de hacerlo así, puedo utilizar esta palabra clave, no ponerle un nombre a la estructura, no usar este nombre, y directamente utilizar un alias. Y con ese alias usar esto como si fuera una variable, ¿no? Como si fuera tipo int o tipo char, bueno, tipo persona. Y definir una variable. Al final es una cuestión de cómo uno se sienta cómodo trabajando. La cuestión es que el código se vea ordenado, limpio y bien hecho. Bien. Esta es la idea de la estructura. La estructura puede contener otras estructuras. Yo podría, de hecho, por ejemplo, acá adentro, digamos que cantidad de compras hechas, en realidad yo lo que quiero que sea es otra estructura. Entonces yo puedo hacer struct compras. Y compra lo que va a tener va a ser float monto, int producto ID. Bien. ¿Y qué más? Y con eso estamos. Bien. Entonces yo, por ejemplo, podría poner acá que quiero que esto que está acá va a ser compras. Compras cliente, compras persona. Ni siquiera compras. Y va a ser de tamaño, no sé, por ejemplo, 100. Bien. ¿Eso qué significa? Que dentro de esta variable, yo puedo hacer p persona.compras. Y esto es un vector. Es un vector. Entonces yo podría agarrar y decirle, bueno, de la compra, la primera compra que hizo, que es la compra número 0, porque esto es un vector. Recordemos que esto, acá estamos viendo que es un vector. Le digo, bueno, de la compra 0 quiero el producto ID que compró esa persona. Bien. Y esto se puede complejizar tanto como uno quiera. Bien, puede contener un vector que contenga una estructura, que contenga otra persona, que contenga lo que yo quiera. Pero de esta forma yo estoy organizándome. Porque recordemos, si esto no fuera así, yo tendría que tener una matriz donde cada uno de estos sería un vector que tiene vectores para cada una de las personas. Se complejizaría demasiado. De esta forma yo lo único que tengo es un paquete. El paquete tiene cosas adentro. Y yo puedo desempaquetar utilizando el punto para ir recorriendo a través. Entonces, de la persona quiero las compras. De las compras quiero el primer elemento de las compras. Y de ese elemento quiero el producto ID. Bien. Bueno. Entonces, este creo que es un ejemplo más o menos completo de lo que se puede hacer con estructuras, para qué se pueden utilizar. Espero que haya sido claro y me despido.